Está con nosotros la doctora Claudia Payares, abogada de familia, y su columna de Radio Fantástica. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, un placer de tenerla aquí en el estudio de Fantástica. ¿Cómo anda? Muy buenos días, Gustavo. Un placer, como siempre, estar en la radio. Bueno, sin duda que los temas que tratamos son de interés general, la audiencia siempre espera sus columnas. Por eso hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos preocupa y nos interesa a todos, pero que también de un tema del que nos tenemos que ocupar y prestar atención de cómo dar respuesta en distintas situaciones. Tiene que ver con la violencia de género, que es un tema actual, y sus consecuencias en las relaciones con los hijos. ¿Qué nos puede decir con respecto a este tema que vamos a desarrollar, que seguramente va a abrir una serie de abanicos para que podamos tener futuras próximas columnas ampliando profundamente este tema, ¿no? Bien, lo primero a decir es justamente esto. Es un tema muy sensible que afecta a toda la comunidad, a toda la sociedad, no solo a las mujeres. Es decir, las mujeres suelen ser las principales víctimas de la violencia, pero atrás de la violencia de género hay toda una situación familiar que, que queda y que hay que resolver, que tiene que ver con el cuidado de los hijos, con el régimen de comunicación de este progenitor o progenitora agresivo o agresor. Entonces me parecía importante, en base a las consultas que he recibido, tratar el tema de qué pasa cuando hay una mujer que denuncia situación de violencia con respecto de los chicos, qué pasa con los chicos. Bien, ¿cómo se evalúa la custodia de los hijos en caso de violencia de género, doctora? ¿Qué criterios utilizan los jueces para tomar decisiones al respecto? Bueno, respecto del tema, en primer lugar, la primera medida que se suele ordenar tiene que ver con la exclusión del hogar si es que el agresor se encuentra en el hogar. Otras medidas también tienen que ver con la prohibición de acercamiento. Y algunas veces, generalmente cuando hay hijos de por medio, se establece un cuidado personal unilateral, en este caso a favor de la madre. Suele ser generalmente así. Ahora, con respecto a las órdenes de protección, doctora Payares, ¿qué son las órdenes de protección? Sería importante contarle a la gente y cómo pueden ayudar a las víctimas y a sus hijos. Bueno, las medidas de protección o las órdenes de protección, como usted dice, son las principales medidas que se ordenan ante una denuncia o una situación de violencia. Usted se imagina que en una situación de violencia general, perdón, una situación de violencia familiar, afecta no solo a la madre. Hay siempre situaciones delicadas a tratar, pero ante esa situación grave de violencia, se ordenan medidas y de acuerdo al grado de riesgo que se considera. Entonces, esas medidas, como ya lo he dicho anteriormente, las principales suelen ser la prohibición de acercamiento al Ujú, domicilio, la exclusión del hogar si es que allí se encuentra. claro. Muchas veces se establece también la prohibición de todo tipo de contacto, incluso telefónico, vía de mensajes, prohibición de acercamiento a su lugar de trabajo. Esas son generalmente las medidas principales. Ahora, cuando hay hijos de por medio, también se tiene que establecer, Gustavo, imagínese quién queda a cargo de esos hijos. Bien. Hablemos, doctora, del impacto en la tenencia, ¿no? ¿Puede la violencia de género afectar el derecho de un padre a tener contacto con sus hijos? ¿En qué situaciones podría restringirse ese contacto para poder dar un ejemplo más claro? Mm. Bueno, en primer lugar, respecto de la tenencia, como usted dice, hay que hacer una aclaración que tiene que ver, que siempre yo menciono y que es importante destacar. El cambio de conceptos no implica solo el cambio de nombre, implica un cambio de concepción y de mirada y de paradigma. Ya no se habla de tenencia de los hijos, se habla de cuidado personal. Este cuidado personal, en el nuevo código, es compartido. Y esto implica un cambio de mirada y de responsabilidades de los padres. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción, Gustavo? Porque tanto papá como mamá tienen deberes, derechos y obligaciones respecto de sus hijos, que es lo que se denomina la responsabilidad parental. Esta responsabilidad implica obligaciones, por ejemplo, de alimentos, que es lo que ya venimos hablando, y derechos, que es el derecho a comunicarse con el hijo, además del derecho a supervisar su cuidado, su crianza, su educación.
Estas obligaciones y derechos, al estar en manos de, digamos, en cabeza de ambos progenitores, papá y mamá, surge una situación muy difícil de establecer al momento de que se produce la situación de violencia familiar o hacia la mujer. Y entonces, en esos casos, la tenencia, como le vengo diciendo, generalmente queda a cargo de la madre. Ya no se llama tenencia, se llama cuidado personal. Y ese cuidado personal, cuya regla, el código dice que debe ser compartido en principio salvo causas graves, en ese momento se establece como medida un cuidado personal unilateral. Pero eso no implica que no tenga el padre derecho a la comunicación con sus hijos. Y entonces se hace muy difícil, Gustavo, establecer, imagínese, una mujer va y denuncia una situación de violencia. Lo excluyen al padre agresor, vamos a hacerlo didáctico, lo excluyen al padre agresor. O no lo excluyen, ya estamos separados, se presenta una situación de violencia y una denuncia y le establecen la prohibición de acercamiento. Claro, Pero ese padre tiene derecho a ver a su hijo y ese hijo tiene derecho a ver a su padre, a tener el vínculo, a comunicarse. Uno de los principios fundamentales del derecho nuevo, del derecho de niñez, de la Convención de Derechos del Niño, de la Ley de Protección Integral, habla justamente de este derecho de los niños a comunicarse, a la situación, a la convivencia familiar, a la protección. Y si estamos diciendo que ambos padres, ambos progenitores, mamá y papá, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿qué hacemos en una situación de violencia? Si la mujer tiene una prohibición de acercamiento, si corre en riesgo su vida, más o menos, o su integridad física o psicológica, ¿cómo hacemos para asegurarle a ese niño el derecho a ver a su papá y a ese papá el derecho a ver a sus hijos? Es muy difícil, desde ya le digo, establecer pautas generales. Aquí no hay pautas generales. Cada caso particular es único y se establecen de acuerdo a las necesidades y a la situación particular. Pero en líneas generales, a su pregunta de qué criterios se tienen en cuenta, o no me acuerdo cómo me preguntó, le puedo decir que el principal es el interés superior del niño. bien. Y el interés, disculpe, el interés superior del niño y otro eje más, el riesgo de la madre. Y entonces hay que buscar un equilibrio entre ese interés superior del niño a comunicarse y el derecho de la madre a resguardarse de la violencia. Y ahí hay una cuestión muy difícil que también hay que tener en cuenta. Repítame la pregunta cuando usted me preguntó cuándo puede perder el contacto o cuándo puede, no me acuerdo cómo lo preguntó, pero más o menos sería así. La violencia de género siempre afecta a los niños, siempre pone en riesgo a los niños. ¿Y dónde denunciar, doctora, este tipo de situaciones? Bueno, primero déjeme terminar, porque quiero que quede claro esto. Dale, Em, para que un padre pierda el derecho a comunicarse con los hijos, tienen que haber causas graves. En principio, está ese derecho vigente de tener comunicación. sí, Muchas veces esa comunicación que pone en riesgo a la madre y que es violenta, si le permitimos en una situación, en una medida de prohibición de acercamiento, acercarse, puede generar más violencia y es violencia que el niño vive, ve y sufre. Pero no es suficiente para impedirle el contacto. Salvo, voy a dejar a salvo los casos en los que la violencia también haya habido maltrato infantil, es otra cuestión. Pero en principio siempre está el derecho del padre a comunicarse y el derecho del hijo a comunicarse. Los principios que se tienen que tener en cuenta, el interés superior y el cuidado de la madre, o sea, evitar y buscar el equilibrio entre esas situaciones. Para tomar decisiones, lo importante sería, para no perder el vínculo, establecer visitas o contactos supervisados. Hay otras medidas de protección, evitando que se acerque, porque si hay una medida vigente no se va a claro, acercar. O sea, hay muchas cuestiones que cada caso en particular implica el análisis particular y la solución particular. bien. Le hablaba de los lugares donde la gente puede hacer sus denuncias en todo tipo de casos, como el que está usted mencionando, y a veces las denuncias son tardías porque se dan situaciones que realmente después vemos en las noticias de la cantidad de mujeres que mueren justamente por esta violencia de género, o a veces de hijos que están en el medio y que como una venganza terminan siendo dañados.
todo un tema, doctora, para seguir hablándolo, ¿no? No Realmente, sé si va a alcanzar un claro, programa. Gustavo no se puede agotar en una entrevista de 10 o 15 Sí, minutos y no quiero caer en generalizar. Creo que es importante esta entrevista para dejar en claro que en situaciones de violencia de género, donde hay denuncias y donde hay medidas de prohibiciones de acercamiento o de impedimento de contacto, exclusión de hogar, y hay hijos de por medio, hay muchas cuestiones a resolver. Los alimentos, el derecho de comunicación con los hijos. Muchas veces una madre que se separa o es víctima de violencia y necesita protección, también necesita una cuota. Y muchas veces ese padre, a pesar de que hay mucho, eso es para conversarlo en otra oportunidad, eh, mucho riesgo, porque también hay un riesgo en permitirle el contacto cuando ese padre es violento, porque estamos hablando de que un niño va a vivenciar y va a aprender también esas conductas violentas. Entonces, hay mucho más para tratar, muchas soluciones integrales que la justicia en Santiago del Estero está brindando, muchos espacios a los que acudir que me gustaría tratar en otra oportunidad para que quede claro y para que las mujeres puedan saber exactamente a dónde dirigirse, si es que hay violencia física o si la violencia psicológica o económica. Hay oficinas, hay fiscalías, hay comisarías y hay también un juzgado de género en la provincia, pero es para tratar en otro tema. bien. Queda abierta entonces la propuesta para poder desarrollar este tema en la continuidad de las próximas columnas en Mañana Fantástica. Doctora, muchas gracias. Siempre un placer tenerla en la radio, ¿sí? Muchas gracias, Gustavo.